que hoy no quiero hablar de una historia judicial, si bien es una historia que sin dudas sucedió al margen de la ley, fue hace más de 40 años. Es una novela increíble, es la historia de una mujer uruguaya, de una familia de ingleses y escoceses, que fue espía durante la Guerra de Malvinas y hoy, con 97 años, por primera vez cuenta su historia. A ver. Ella se la cuenta a la BBC. Ahora les voy a decir cómo elige al periodista el que elige. Y en la Argentina da cuenta de esta historia en La Nación Alejandra Conti. Alejandra Conti es una periodista hiper rigurosa que conoce muy bien las Malvinas. Ella escribió el libro Malvinas con Sergio Supo y publica una crónica que por momentos no sabes si lo estás leyendo, si es real, si es un sueño. Bueno, eso te voy a contar yo hoy. Pero refleja de una manera extraordinaria. Cuando se cuentan las historias de espías, lo que me da la sensación, me da miedo, porque me empieza a parecer que cualquiera puede ser un espía. Qué bueno. Por ejemplo, yo estoy convencido de que Tamara es un espía. No sabemos. Gran fachada, espectacular. Puede ser. Pero cualquiera. Porque yo sola, puede ser cualquiera en la mesa. Cuando contaron la historia de Yossi, el tipo de la DAIA, mi viejo era dirigente de la DAIA en ese momento y lo conocía. Mi viejo no podía creer. Me dice, vos no sabés las charlas que he tenido con ese muchacho. Era un tipo macanudísimo, divino, que quería la comunidad judía. Y no, era un espía. ¿Entendés que lo habían puesto? El tipo cuando ves The Americans, claro. Bueno, eso cuenta la gente que trata Estiuso fuera del tema del mundo del espionaje y de sus trabajos, que la gente que lo conoce socialmente no puede creer que sea un espía, claro, que te vea, hable con vos e informe a alguien lo que estás hablando. Mirá Balba la cara de espía que tiene. Pero ahora todos podemos hacer eso. Bueno, entonces esta mujer de la que estamos hablando se llama Ruth Morton. Ella cuenta después de 40 años, a los 97, algo que nunca había contado. Con lo que implica además esto de conservar y recuperar un recuerdo nunca compartido, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es lo que recordás? ¿En qué medida ese recuerdo está influido por 40 años en los que no lo verbalizaste jamás? Entonces tiene muchas cosas que dices, esto es cierto, es real, esto ella se lo imaginó, se lo cree, pero no sucedió. Bueno, es muy interesante este punto de la historia. Parece tener muchos puntos de fantasía, pero está anclado en otros hechos que se sabe que son reales. Bueno, yo a partir de esta historia de Alejandra fui a buscar el audio de la BBC. Si querés, escuchamos un segundito nada más, es en inglés, de Ruth hablando. A ver. My main job was to watch 3 submarines. Movement of 3 submarines. There was this crawling space under the boards, under the floorboards, where I could lie on my stomach, and I was right over the base, lying on my stomach, sort of looking down on the base. Bueno, lo que cuenta ella es su trabajo principal era vigilar el movimiento de 3 submarinos, que había un lugar frente a la base donde ella podía arrastrarse y acostarse sobre su estómago, dice, y que le daba una vista perfecta de los submarinos a solo unos cientos de metros. ¿Por qué? ¿Cómo es la historia? Ella es, según cuenta, y yo propongo seguirla en la historia, ¿no? Después vemos. Hija de un espía de la Segunda Guerra Mundial y hermana de 2 mujeres espías. Hay una foto que ahora si quieren la ponemos que es muy linda, antigua, de las 3 hermanas Morton. Ella cuenta que la reclutan en 1982 para la guerra, tenía 53 años, y que la mandan a Mar del Plata, donde pasa, dice ella, eso que escuchábamos, días enteros escondida entre los tablones de un edificio abandonado, desde donde tenía visión de la base naval de la ciudad, que estaba ahí enfrente, donde todavía está hoy la base naval de Mar del Plata, y que desde ahí ella podía ver los submarinos. Ruth había nacido en Uruguay, hija de Eddie y de Margaret. Cuenta que Margaret no quería que ella se relacionara mucho con otros chicos del barrio, con los uruguayos, que se movían dentro de una comunidad británica que era muy grande, como pasaba en la Argentina también. El padre de Ruth, Eddie, era un empleado de los ferrocarriles que fue espía y aparentemente él es el que recluta a sus hijas mayores, que son Babs y Mina. La tarea de ellas y de ellos en ese momento, Segunda Guerra Mundial, ahí empieza esta historia de espionaje de la familia, era interceptar, traducir y transcribir mensajes. Con lo cual, Ruth dice que su trabajo espía empieza en la Guerra de Malvinas, pero en realidad empieza antes, porque ella cuenta que cuando tenía 11 años, a veces atendía el teléfono de su casa y que le llegaban mensajes codificados para sus hermanas o para su papá, y que ella lo que tenía que hacer era palabra por palabra, tomarlo, recordarlo y pasar el mensaje.
Le pregunta el periodista que la entrevista si eso la emocionaba, si sentía que era un juego, y ella le dice que no, que se sentía muy madura y que entendía que tenía que ser muy cuidadosa para hacerlo palabra por palabra. Bueno, en la familia de Ruth cuentan además haber tenido un rol importante en un episodio muy famoso que fue el hundimiento del acorazado alemán Graf Spee. ¿Recordás el caso? Es un buque alemán en la que década se del hunde 30 es eso, ¿no? frente a las costas de Montevideo. El hundimiento de este barco se debe a que, bueno, y cuenta la BBC que efectivamente la familia de ella tuvo un rol en esto. Esto es en diciembre del 39. ¿Por qué? Porque este barco había sido atacado. Era un barco que lo que hacía era controlar a otros barcos que llevaban mercancía para Uruguay. Alemán, este barco, Guerra Mundial. Entonces, en un momento el barco es atacado y va a refugiarse al puerto de Montevideo para que lo reparen. Entonces, lo que pasa en ese momento es que la flota británica le hace creer a Hans Langsdorff, que era el capitán de este barco alemán, que lo tenían rodeado y que lo iban a hacer, lo iban a hundir. Entonces él, para que no le tomen todo el contenido que tenía el barco, para que no se apoderen de todo lo que había, él decide hundir, esto es una historia que se conoce, hundir él su propio barco. Y eso sucede porque aparentemente interceptan comunicaciones creyendo que son reales, a donde hablan de todos los buques británicos que había rodeando al buque alemán. La familia de nuestra amiga Ruth era la que informaba. Era al menos algunos de los que estaban informando, haciendo estas llamadas adrede para que fueran interceptadas por los alemanes. Con lo cual la familia se lleva, esto lo cuenta la BBC, esa cucarda. Bueno. Con lo cual era una familia de origen británico, con lo cual los servicios de espionaje británico está vinculado. Entonces, estando ella en la Argentina, exacto, como ella hija de espías la contactan y 43 años más tarde de ese episodio, cuando en la Guerra de Malvinas, alguien de Londres la recuerda a la señora Morton y la van a buscar. En realidad van a buscar a Mina, la hermana de Ruth, que en esa época era contadora de la embajada británica en Montevideo y todo indica que seguía vinculada a la inteligencia, y ella a su vez recluta a Ruth, que tenía 53 años. Las dos, cuenta Ruth, son enviadas a la Argentina. La misión de ella, según lo que ella cuenta, escuchábamos un poquito de su propia voz recién, fue trasladarse a Mar del Plata y ahí espiar los movimientos de la base de submarinos de la ciudad. Para eso, cuenta ella, se alquila un departamento lejos del mar y todos los días toma el ómnibus para ir a la terminal que quedaba cerca de la base. Ahí encuentra un edificio abandonado, bastante lejos, a 200 metros por lo menos, de la base donde estaban los submarinos, pero desde donde tenía, porque era más arriba, una buena visión y podía ver los submarinos que entraban y salían al puerto. Entonces ella se instala ahí. Para eso tenía que entrar por abajo de unas tablas en el suelo del edificio. Yo decía, tenés una vida normal y vienen unos chabones de Londres y te dicen, che, te doy unos mangos para que me informes qué pasa con los submarinos. Y la señora va y alquila. Qué bueno agarrar. 53 años tenía además la señora en ese momento. ¿Cuánto tenía? 53. Claro, o sea... Casi tu edad, vos no agarrarías. Si vienen y te llevan ahora a Inglaterra a agacharte en un edificio a y espiar. mirar. ¿Qué sé yo? Yo sí, Yo agarro, obvio. Con Pero altas para chances informar de a que los la tarea sea ingleses de la inútil, guerra de ¿no? Es un Malvinas. trabajo. Bueno, sea, para Que informar a sea, los... si guita, vos agarrás. Bueno, es un trabajo. No, Claro. gente. No sé si está en blanco, ¿no? Gente, murieron argentinos en la guerra de Malvinas. bueno, para en otra Pero cosa. no en esos submarinos. No, pero para otra cosa. No, no, ella ya la hablamos verdad de es para que otra cosa. yo tengo la sospecha de que terminó siendo útil a la Argentina la tarea de ¿Por Ruth. qué? Ahora te cuento, pero sigamos con la novela. Entonces ella se arrastraba por la tierra, pasaba horas vigilando, tirada boca abajo de día y de noche, siempre según su relato. Y efectivamente, desde ahí miraba, no necesitaba ni siquiera binoculares para ver lo que pasaba al otro lado. Después, para informar los movimientos de los submarinos, como ella creía que la podían rastrear, tenía que tomarse por lo menos 2 colectivos más hasta un lugar afuera de la ciudad, usar un teléfono público para llamar a un contacto anglo-argentino, y él le daba otro número, siempre distinto, para hablar con otra persona. Esa persona sí tenía acento británico. Solo una vez, y acá está el por qué creo que no fue muy útil y que puede haber sido contraproducente, hubo un movimiento importante para informar, que fue que una noche salieron los 3 submarinos al mismo tiempo y ella no los ve volver.
Acá es muy interesante porque hace Alejandra Conti una investigación sobre este episodio que te voy a contar y corrobora que pasó algo de esto que está registrado en las historias navales. Había en realidad solo 2 de los 3 submarinos que actuaron en la Guerra de Malvinas. El Ara Santa Fe, que lleva a parte de las tropas que desembarcan en las islas el 2 de abril, después vuelve a la base y termina en las Islas Georgias, donde fue capturado. Otro es el Ara San Luis, que hace un montón de actividades, dispara misiles, sortea ataques y demás. Y el tercero es el Ara Santiago del Estero. Y esto es lo interesante. Había sido desactivado en el 81 y no participó de la guerra, pero ella dice que lo vio salir. Bueno, efectivamente hay registros que dicen que el 22 de abril del 82 a ese submarino lo sacan junto a los otros 2, navegando en la superficie, no podía sumergirse, para dar la idea de que los 3 estaban operativos. Y ella cuenta Ella que se come. Claro, que ella llama y reporta salieron los 3 submarinos. Con lo cual ahí hay, por lo menos históricamente... Ella juega, digo, hace algo para confundir y ella alimenta la confusión. Bueno, más o menos lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial con el buque alemán, solo Claro. que esta vez a los que aparentemente perjudicaba era a los propios británicos. Bueno, ella Las cosas sigue en que esta hacen los seres misión... humanos, ¿no? Hagamos esto para que parezca tal cosa. Y se comió el bite. Claro. Cuando Y no entonces- se- Bueno, a los decías. alemanes les costó carísimo en aquel momento. Esta misión de Morton empezó en abril y sigue hasta principios de junio. En un momento, su contacto anglo-argentino, en quien ella no confiaba aparentemente, desapareció. Entonces, ella se queda sin fondos Y sin órdenes. entonces, claro, y sin ninguna instrucción, entonces ella sigue sigue haciendo lo que venía haciendo, pero no tenía plata. Entonces, ¿sabes lo que hace? Cuenta que ella hace, se pone a tejer gorros de lana con la frase Mar del Plata y los vende, Bien. a Ah, través esa de un novela de Graham conserje en un hotel. Entonces ella sobrevive gracias a esto. Ella cuenta, y esto es la parte más, si querés, onírica de todo este relato, ella cuenta que ella se pasaba todo ese tiempo sola, pero que había en ese edificio abandonado donde estaba ella un carpincho, que esa era su única compañía. Ella dice, un animal viejo y amistoso, pero olía horrible, dice. Entonces, ella dice que lo que pasó fue que una noche de junio un barco desde el mar le dispara directamente a ella, a su punto de observación, y que mata al carpincho. A partir de ese momento... No se lo Ella imaginó abandona todo. la misión. No se lo imaginó lo del carpincho. También ¿Cómo mucho saberlo? tiempo solo No, te empiezan a pará, ¿y enloquecer. el disparo existió? No lo sabemos. El No carpincho lo no está el sabemos. cuerpo, nada. Ella cuenta que sus superiores consideraron que la situación se había vuelto muy riesgosa y que entonces le ordenan, evidentemente ella había logrado retomar el diálogo, que se volviera a Montevideo. Ya estaba cerca del final de la guerra. Otro aspecto del que no se sabe mucho es qué pasó con la hermana, porque eran las 2 hermanas las que habían viajado a la Argentina, según cuenta ¿Y ella, ella qué a cuenta? espiar. Mina. Bueno, aparentemente la apoyaba a ella, pero no está muy claro. Pero en un momento se sabe que Mina viaja a Londres en 1992, mucho después de la guerra, y aparentemente cuenta la BBC que en un archivo de documentos que se encuentra en la casa familiar de esta gente, hay un documento que muestra que esta Mina, la hermana, había sido recibida en la Cámara de los Comunes y en 2 clubes muy prestigiosos de Londres, el Carlton y el Reform, que donde no entra cualquier persona, pero que además pasó un día en el número 3 de Carlton Gardens. Este es un edificio muy conocido del MI6, Claro, o sea, el Servicio de del Inteligencia. Servicio de Inteligencia británico. Y que allí el programa de lo que ella estaba haciendo era un discurso que era Buenos Aires en 1982. Mira. ¿Sabes que combina mucho esto que está contando Paz con un libro que salió hace muy poquito, se llama Mi espía de la KGB, que lo escribe Laura Ramos, hija de Luis Abelardo Ramos y de la maga de Cortázar, que detecta que cuando ellos vivían en Uruguay, su niñera, La niñera de la espía, KGB, mi sí, la niñera de la KGB, sí, la niñera de la KGB. su niñera era una espía y ella reconstruye toda la historia
y la detecta en la Revolución Española, en el asesinato de Trotsky en México y espiando a todo el surdaje uruguayo. Es espectacular el libro. Pero claro, África de las Heras, que fue novia de Ramón Mercader, pero cuenta en ese contexto que Uruguay es un hub, o era, no sé, creo que sí, probablemente siga siendo un hub de espías. O sea, hay muchos espías dando vueltas en Uruguay. Esto lo cuentan en esta historia también. Y de hecho, el encuentro es en un bar mítico de Montevideo, a donde se suelen encontrar los espías, y en este caso lo cita en este mismo lugar. Ya se sabe que se encuentran los espías en el bar. El oro del ring, sí, no es secreto. El oro del ring. Y claro, entonces además lo que dicen es, es insólito, todos sabemos que por acá circulamos todos. Pero vos sabés que además hay una parte más de esta historia que es interesante, que es por qué ella decide hablar ahora, nunca lo sabremos, pero por qué decide hablar con este periodista. Porque resulta que este periodista no se quiere llevar a la tumba un la momento historia. significativo de su vida. Se llama Graham Bone, el periodista, y es malvinense. Es fundador del Penguin News, que es el periódico impreso de las Islas Malvinas. Y lo conocía porque él había sido compañero de colegio de su hija Patty. Entonces tenía una relación con él. Vos sabés que Bone empieza la nota en la BBC, está el audio disponible. La nota de BBC es solo audio y fotos, ¿no? Y empieza diciendo, él dice, esta no es una historia sobre los derechos y errores del conflicto de las Malvinas, ni sobre el impacto en las familias de un conflicto que costó cientos de vidas de familias argentinas y británicas. Es una historia sobre dos civiles, él y su entrevistada, uno de ellos yo, que se vieron atrapados en la locura de un evento que dejó una enorme marca en ambas de nuestras vidas. Dos cosas para recomendar ya que estamos. Hay una novela de Graham Greene que se llama Nuestro hombre en La Habana, que a mí siempre me impactó por cómo está armada, que es antes de la Revolución Cubana, en la época de la dictadura de Batista. El servicio secreto británico quiere tener un espía en Cuba. Y entonces hay un solo británico en Cuba, un británico que es un tipo derrotado que vende repuestos, vende aspiradoras. Se dedica a eso. Y tiene una hija que además la hija no le da pelota y el jefe de policía de la dictadura se la quiere levantar, y le pide muy pendeja y muy rebelde. Y entonces un tipo totalmente derrotado. Y viene un británico y le dice, che, ¿no te interesa tal cosa? Ganarías tanta plata. Pero yo no soy espía. Bueno, eso se aprende, no te preocupes. No tenés que mandar un informe cada tanto. Y el tipo no hace nada, acepta la guita, pero empieza a inventar informes. O sea, no, qué arriesgado. Hace como literatura. Entonces, por ejemplo, en un momento dice, hay unas armas muy peligrosas que no sé qué son, que estoy viendo arriba de camiones. Y copia, elementos internos de las aspiradoras. Entonces, me acuerdo, cosas que me acuerdo. O de repente empieza a decir, estoy armando una red de espías, y les empieza a inventar que personajes reales de La Habana son espías que él contrata para pedirles más guita. Entonces va contando los informes de esos espías que no existen, y entonces va haciendo literatura para ganar plata, hasta que los tipos... Entonces en la novela van contando cómo analizan sus informes inventados en los headquarters. De decir, che, ¿esto qué querrá decir? ¿Qué armas son? Y que yo, hasta que uno dice, che, a mí me parece que el chabón está inventando todo. Entonces mandan una espía superior a él a revisarlo, y la historia pasa de cómo empieza a trabajar. Entonces hay una comedia porque dice, bueno, llévame a presentar a tal agente que contrataste, quiero conocerlo. Y el tipo no era un agente ni sabía nada. Todo, ¿viste? Una cosa de comedia muy buena. ¿Cómo se llama? Nuestro hombre en La Habana. Y lo otro, The Americans. The Americans es tremenda. Es tremenda. The Americans arranca Moscú, una mujer, un hombre, y les enseñan a todo lo de los espías, cagarse a trompadas, tirar, pero sobre todo hablar un inglés norteamericano perfecto. Pero The Americans encima con la historia que detectó Hugo Alconada acá. Que acá ¿no? está igual. Exacto. Entonces los preparan, vos ves cómo los preparan y los hacen casar entre sí, que no se aman, en la orden, y los hacen ir a Canadá para entrar como canadienses a Estados Unidos. Bueno, la historia de Hugo es eso, los traen acá en realidad para construirles una historia. Claro, entonces de Canadá entran y van pasando los años y tienen hijos, no se quieren ellos, Y después, ¿y qué le pasa a cada uno? Porque a ella es una soviética así total, odia a Estados Unidos,
Pero él empieza a ver que los yanquis no eran eso que le decían los rusos que eran los yanquis. Y se empieza a ser amigo de los yanquis y dice, ¿qué estamos haciendo acá? Estos tipos son como nosotros. Y los hijos empiezan a ver... Me impresiona mucho la historia de las familias, ¿no? Esos hijos... Que reciben mensajes en clave y tienen que ser cuidadosos porque sus padres son espías y no pueden preguntar nada. ¿Entendés? Es bárbara, son varias de temporadas. Bueno, cerramos. Y otro libro más que me hizo acordar a mí, no sé si ustedes lo leyeron, el de Osvaldo Soriano, A sus plantas rendido un león, que es la historia de un diplomático argentino que queda en un país perdido del África, como que se lo olvidan al tipo, en el medio del contexto de Guerra de Malvinas también, deliciosa, alucinante. Acá Lu me dice La Orquesta Roja, que es la historia del espionaje soviético en el enlace, que mi viejo siempre decía, el líder era un tipo llamado Trepper, que era judío, decía mi viejo, de la Orquesta Roja. Bueno, mucho para leer bonita. para este verano. Al final, mira, terminamos en recomendaciones. Libro de espías, serie de espías. Paz, muchas gracias. Ella no me cree, pero a mí me pareció impresionante el desempeño de Gimnasia en este campeonato. Te digo en serio, ¿eh? Un equipo joven que se dio todo, no pudo ganar, pero y creo que se está armando y hay un costado mío, un 5% que simpatiza. Ya nos querés enyetar, como no te alcanzó todo lo que pasó este año, ya nos estás enyetando para el año que viene. Eso es tan chicanero, pero mal. No estoy chicaneando. No puedo no ilusionarme No con la solo llegada no de le Nacho Fernández, no, pero no igual... solo no le alcanzó. Ayer me dice, mirá, Estudiantes salió campeón del equipo, los más 45. Y no me felicitó. ¿A quién le importa? Ah, no lo felicitaste, claro, está herido. Ella festeja la reserva de Boca, No que sé salió para campeón. qué esté tanto al psicólogo, porque nada. 9:31 tres minutos carajos. de la mañana. Gracias, Paz. Por Felicidades. favor, muchas felicidades. Me encanta estar acá 24. Escúchame, ella, ¿ustedes creen que no hace terapia? Le creo. Por eso es ¿Por tan qué no le altanera. creeríamos? Sí. Por eso es tan picante y altanera. Porque no controla sus demonios. Mira, dice, puede ser. Espera. Vale. ¿Tus demonios? Es posible. No, hasta ahí es la información. Escribí algo de tus demonios. No, para nada. Uno, el menos peligroso. Para nada, no voy a Porque contar son nada. muchos demonios. Son un montón. Pero la respuesta es hasta ahí. Hagamos que ella se Tengamos las entrevistara- fiestas en paz, decía mi abuelo. Hagamos que ella se entrevistara Claro. No. tu vida en 3 minutos. Pero no, ¿Por qué crees que no voy a ningún lugar a dar entrevistas? no podemos porque ya conoce todos los secretos. No importa, pero en algún momento la vida en 3 minutos la podemos contar nosotros. Ah, el año que falta, viene. es para la Es gente, imposible. para la El año que gente, viene, el Ernesto, año que viene. quedamos llorando todas acá, No, un desastre. Para mí, para 2026, como en septiembre. Qué cobardes que son las 3. Cobarde.